Hola, ¿qué tal, hermanos? Pues les saludamos nuevamente de este lugar de grabación. Hoy estaremos compartiendo con ustedes el Evangelio del Domingo de Resurrección. Aleluya. El Señor ha resucitado. El Señor Jesús, a través de su Evangelio, nos invita a que experimentemos ese Dios vivo, ese Dios que está con nosotros, porque lo prometió, que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Bueno, hermanos, si tienen una duda o una pregunta, háganlo al llegar allí a la cajita de los comentarios, pues les contestaremos lo mejor posible. Que Dios les bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró al sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos entrando al último domingo de Cuaresma, primer domingo de Pascua. Para nosotros los cristianos es el día más grande, el día en que Jesús ha resucitado después del tercer día, y con esto nos ha abierto las puertas del cielo. Yo creo que es una alegría inmensa que se desborda en la mente y en los corazones de todos nosotros los cristianos, y lo vemos como algo grandioso que tuvo lugar hace un poco más de 2000 años, pero que continúa más vivo que nunca. Es donde nuestra fe culmina verdaderamente, en que creemos que verdaderamente Jesucristo ha vencido a la muerte, ha resucitado y nos ha abierto con esto las puertas del cielo. Me llama la atención en la manera de, como modo de pregunta, ¿no? Vemos en el Evangelio los personajes de María Magdalena, de Juan, de Pedro, y vemos que en este escenario del que nos muestra el Evangelio, dice que María Magdalena fue muy temprano. O sea, ¿cuáles son las señales que nosotros estamos viendo ahora actualmente? Ellos vivieron en un tiempo en el que compartieron con Jesús. Ahora Jesús físicamente no está con nosotros, pero espiritualmente sí lo está. Dice que María Magdalena muy temprano fue a visitar la tumba. Y me llama la atención que María Magdalena supo a quién dirigirse. Dice la Escritura que inmediatamente va y busca a Juan y a Pedro, y que inmediatamente Juan y Pedro se ponen en marcha, pero que Juan, por ser obviamente más joven, porque dicen que fue el último en morir de todos ellos, ya de anciano, pues era mucho más joven que Pedro, ¿no? Entonces, por lo tanto, él era más rápido. Pero me llama la atención que dice que no entró, que esperó, nada más se asomó, ¿no? Hasta que llegó Pedro, vino, y Pedro entró. Y me llama la atención, ¿no?, que reconocieron a Pedro, tanto María como Juan, reconocieron a Pedro como su líder. Y aún aunque Pedro había tenido sus momentos difíciles, ¿no?, inclusive uno de los más notables que niega a Jesús, y aún así, sin embargo, Pedro
llega a ser el líder actualmente, ¿no? Con el Papa. Y creo que me gustaría que viéramos en ese sentido las señales que los hicieron a ellos reconocer a Jesús y cada uno de ellos reconocer a Pedro como su líder. Y yo creo que lo transferiríamos actualmente ahora. ¿Cuáles son las señales que nos dan la certeza de que verdaderamente Jesús ha resucitado? Creo que eso es algo que debiéramos de tener muy, muy en cuenta nosotros los cristianos, porque vemos que allá afuera hay muchos hermanos que inclusive viven esa semana como si fuera una tragedia, como si hubiera ocurrido algo muy grave, inclusive hasta el grado de querer celebrar como si alguien hubiese muerto verdaderamente. Y creo que es todo lo contrario. Tenemos y profesamos a un Dios más vivo que nunca, que actualmente está en medio de nosotros y que influye en la vida de todos los que lo reconocemos. Bueno, sí, cuando leí el Evangelio también precisamente me llamó la atención las personas que intervienen aquí, ¿verdad? Como usted mencionaba, María Magdalena, pero ¿cuál es la razón de que, mire, por lo que yo vi, casi estas tres personas, Magdalena, Juan, Pedro, generalmente estaban junto a Jesús, siempre estuvieron junto a Jesús. Y analizando yo, hay muchos teólogos que dicen, por ejemplo, Magdalena, era tanto su agradecimiento, tanto amaba a Jesús, por lo que Jesús, por esa experiencia, esa relación que habían tenido, esa experiencia donde Jesús le perdona todos sus pecados, porque recordemos que ella era, pues, a lo que se conocía en ese tiempo era de las peores, ¿verdad? Lo que se consideraba, ¿verdad? Entonces, a partir de que Jesús la sana física y espiritualmente, porque me imagino que físicamente pues también ha de haber estado devastada, ¿no? Ella no se separa de su maestro. Y Juan, igual, muchas veces lo menciona, ahí menciona el discípulo amado. Pero adicional a lo que usted dice, hay una historia muy bonita, o no historia, sino ahí mismo narra en el Evangelio que cuando Juan vio los lienzos en el suelo, ¿verdad? Pero vio el sudario dobladito en otro lado, y entonces dice que se le abrió la mente y entendió las escrituras. Creo que ya habíamos mencionado aquí qué es lo que pasó. Hay una historia, dice que en la tradición allá con los judíos, cuando ya ve que allá los señores son servidos por esclavos, o al menos en ese tiempo, entonces dice que cuando un sirviente le servía a su patrón la comida, le servía todo lo que se iba a comer, le dejaba sus cubiertos, su toalla, todo bien ahí, y se retiraba, no tenía que acercarse, tenía que estar al pendiente a cuando terminaba de comer el señor, el dueño. Entonces se asomaba, si miraba el paño con que se limpiaba las manos, la barba y eso, si lo miraba dobladito, quería decir que el patrón todavía no terminaba de comer, que tenía que regresar a terminar. Pero si miraba el paño todo aventado así, señal de que el patrón había terminado de comer y tenía que regresar ya a limpiar. Entonces, ¿qué pasa con Juan? Ve todos los lienzos en el suelo, pero el sudario estaba bien dobladito. Entonces comprendió las escrituras de que Jesús había resucitado, pero además que iba a regresar. No había terminado. Murió, resucitó, como usted decía, pero va a regresar. Y hasta entonces se le abrieron los ojos a Juan y comprendió las escrituras. Por eso menciona ahí. De Pedro, pues ni qué decir, ya usted lo comentó, falla, a lo mejor muchas fallas, todo, pero aún así, a pesar de sus caídas, a pesar de lo que fallaba, se dio cuenta que y le costaban lágrimas, ¿eh? Lágrimas de haberlo traicionado, de haberlo negado, de haber muchas cosas, pero más sin embargo aquel fuego, aquel amor estaba ahí, ¿verdad? Y no por nada, como usted mencionó,
ahora es Pedro quien es. Sí. Yo cuando leí el Evangelio también llegué a pensar, claro, vi estas cosas que ustedes dijeron, pero también empecé a pensar con estas personas, con María Magdalena, Pedro y Juan, tres mentalidades diferentes, cada una pero con un mismo propósito, siempre ir al Señor, ir a ver el sepulcro. Y estaba viendo ahí cómo la manera que él entendió las escrituras. Creo que ahora nosotros somos privilegiados, tenemos las escrituras, el Espíritu Santo, y aún así a veces batallamos para comprenderlas. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Y cuando dijo María Magdalena, ¿dónde está mi Señor? Se lo han llevado. Creo que es la parte, no hemos reconocido que Dios está con nosotros. Estaba ahorita recordando como en los tiempos de pandemia, cómo andaba la gente desesperada, que no había iglesia, no había sacramentos, y andaban buscando al Señor desesperadamente. Creo que es una de las partes que no sabemos en dónde está el Señor. Sí, a mí me llamó la atención también como dijo Miguel, cuando Juan miró todo, cómo él entendió lo que Jesús les había dicho cuando él estaba con ellos, que tenía que morir, pero que iba a resucitar. Y también estaba meditando en cómo con la muerte de Jesús, la mayoría de cristianos pues, nos entristecemos porque murió y esto y lo otro, y más bien se la pasa uno sufriendo. Pero ya con la resurrección, Él nos enseña que con Él tenemos una vida nueva, porque Él resucitó y va a estar con nosotros por siempre y nos va a dar esa vida que es por siempre. Sí, estaba también pensando, meditando sobre el Evangelio, que sea lo máximo, ¿verdad? La resurrección de Jesús. Es aquel dijo, al tercer día resucitaré. Y como dice en la Escritura, ¿verdad? En su momento anduvieron con él y les explicó muchas veces, pero no lo entendieron. Y cómo vemos que nos explican ahí cómo fue el proceso, pero a mí me llama, por ejemplo, la atención cómo María Magdalena, o sea, conocemos la historia de ella y cómo, o sea, ella, o sea, dice ahí que cuando ella fue restaurada del pecado y de lo que ella tenía, desde ese momento reconoció a Jesús. Y ahí nos demuestra como una fe tan grande. Desde ese momento ella se apegó a Jesús, lo reconoció, al grado que ella fue de las primeras que se asomaron al sepulcro, como buscando a su Señor. Y yo en algunas ocasiones he comentado lo mismo, que muchas personas, muchos hermanos no se creen dignos de Dios, de su presencia de Él, porque se consideran de repente los pecadores. Pero si tomamos ese ejemplo de esta mujer, como para Dios no hay distinción, Él solamente quiere que lo reconozcamos a Él y a partir de ahí ser unas nuevas criaturas, unos hijos de Dios ya restablecidos de las fallas que de repente podamos tener. O sea, todos igual tenemos la gracia de Dios, por gracia de Dios, de estar con Él. Sí, bueno, ya comentaron casi todo lo de los personajes, pero también me llama la atención cómo el amor de Dios no se fija en las debilidades nuestras, los errores que tengamos, sino que nos ama con el mismo amor, ¿verdad? Magdalena, en lo que vivió, encontrada a Jesús, perdonada, vida nueva. Yo creo que me llama mucho la atención también lo de Pedro, porque a pesar de haberlo negado, Jesús mira los corazones de cada uno de nosotros, y algo especial ha de haber tenido también Pedro para haber sido líder, ¿verdad? A pesar, no sé, su carácter de él o su forma de ser, pero tanto que Magdalena y Juan lo reconocieron su liderazgo a pesar de lo que había hecho, y yo creo que eso es a lo que nos lleva el encuentro con nuestro Señor, que nos perdona lo que hemos sido, y al ofrecernos la vida nueva, Él mira dentro de nuestros corazones y también
a través de la gracia del Espíritu Santo, pues nos puede transformar en algo que seamos discípulos o instrumentos de Él en sus manos. No sé. Me llama la atención lo que usted comenta, que a pesar de sus debilidades de Pedro y todo, pero bien, recordemos que hay siempre un orden, ¿no? Dios es orden y ha elegido a Pedro como uno de los líderes. No estoy seguro, ustedes me corrigen, pero creo que era camino a Cesarea, donde Jesús le pregunta, le dice que esto, ¿quién dices tú que soy yo? Pedro le afirma, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dice, esto no te lo ha revelado mente humana, ¿no? Por eso te lo ha revelado mi Padre de los cielos. Creo que eso es algo que cuando lo leí me estremeció así como mi humanidad, ¿no? Cómo el Señor, cómo Dios en su amor tan grande, no importa la magnitud o la situación de la vida, como ustedes decían, de cualquier persona. Usted mencionaba la vida, o algunos de ustedes mencionaban la vida difícil de María Magdalena, ¿eh? Su oficio que tenía. Pedro, un hombre fuerte y un hombre recio, así, que se lanzaba sin pensar. Vemos a muchos personajes así en la Biblia, que eran de diferentes caracteres, de diferentes maneras de ser, de actuar, de pensar inclusive. Y vemos, ¿no?, en ese orden, que Pedro reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Decíamos al principio, ¿qué señales nos dan la seguridad de eso? En este caso Pedro, esa es la seguridad en la que dice, tú eres el Hijo de Dios. Él anduvo con Jesús por el tiempo que estuvo preparando a sus discípulos, que estuvo predicando por lo que se conocía como la capital del mundo, ¿no? La metrópoli, para poder esparcir el mensaje de Dios. Mire, como usted mencionó, tenemos ahora ya una gran ventaja sobre ellos. Tenemos al Espíritu Santo que nos conduce, precisamente nos hace reconocer a Dios, a Jesús, y que están en ese amor en el Espíritu Santo. Entonces creo yo que eso es algo de mucha alegría para todos nosotros los cristianos. Saber que tenemos esa fuente que nos ayuda a reconocer a Dios. Precisamente es Él mismo, el amor del Padre y del Hijo, que nos están ayudando constantemente. No es la historia que se dijo del Hijo de Dios crucificado, sino es la realidad del amor del Padre, que tuvo que ser así en ese orden, para que hoy, precisamente en este domingo que vamos a conmemorar la resurrección, nos llene completamente de alegría y de seguridad de que Dios está más vivo que nunca, no como decía Lili, que algunas personas celebran a un Dios de dolor, que ha muerto, y precisamente posiblemente no han tenido esa enseñanza o esos medios para poder reconocer que nuestro Dios está verdaderamente más vivo y que ha resucitado. Entonces eso nos debe de llenar, creo yo, que de alegría, ¿no? El reconocer eso. Sí, volviendo al Evangelio, ¿no?, que comentaba, la Pascua es la señal de un paso, ¿no? Puede ser de las tinieblas a la luz, del pecado a la gracia. Entonces yo creo que la aplicación hoy para nosotros deberíamos de tomarla muy muy en cuenta. Nosotros, como alguien de ustedes comentó, tenemos una oportunidad muy grande, tenemos el Evangelio, tenemos quien nos lo explique, tenemos todo.
Entonces, mire, en ese momento Pedro, pues conocemos pero él estaba sobre un proceso, él era judío, por lo menos creía. Entonces estaba en un proceso y relativamente fue corto. Nosotros aquí al menos ya tenemos 50 años casi. Entonces nosotros estamos en la era del Espíritu Santo. ¿Pero dónde voy? Yo creo que es nuestro momento de hacer una paradita en el camino. Estamos en Pascua en dar ese paso. Si ya somos buenos o más o menos todavía a ser mejores. Usted hablaba del amor de Dios. El amor de Dios es muy grande. Todo el tiempo, mientras dure nuestra vida, nos puede Él, a través del Espíritu Santo, ir transformando, ir siendo mejores personas, ir siendo discípulos, como ya los mencionaba, para ayudar a los demás a que reconozcan a ese Jesús resucitado, que nos abrió las puertas del cielo precisamente. Adelante, hermano. No, nomás con tocante a lo que estaban comentando, la importancia de reconocer que no importa, por decir, 3 personajes distintos, después no sabemos si andaba, no está escrito, mal, María Magdalena, su pasado, Pedro, lo que haya sido, la importancia de reconocer a Jesús, entregarse, hey, somos humanos, tenemos nuestras debilidades, pero con la gracia de Él, pues podemos ser parte de lo que Él quiere para todos nosotros, que seamos sus discípulos y así poder compartir lo que vayamos aprendiendo, ahora ya, como decía el hermano, a través del Espíritu Santo. Sí, no tener que ser algo malo. Mire, Pedro era pescador. Era un buen oficio. Pero con Jesús, pues recordemos de pescador de peces, a pescador de hombres. Entonces nosotros, hay muchas buenas personas, pero siempre hay algo que hacer, ¿verdad? Y estoy hablando de algo muy bueno y mucho mejor que lo que hagamos. Hay algo muy que encontré yo en el Evangelio. La armonía que existe entre Dios, entre las personas que han sido parte del proceso, de la historia, de todos los que han vivido en esa conexión de amor con Dios. Estaba meditando y leí en un pequeño párrafo que cuando está un grupo o una religión en armonía verdaderamente, como una señal para que podamos entender lo que quiero decir, es como un director de música, ¿no? Cuando está coordinando a una orquesta, cada instrumento, cada sonido, cada acorde, ¿no? Tiene su manera de ejecutar lo que se canta, lo que se toca, todo un complejo en una armonía. Y estaba yo pensando precisamente en eso, que el amor de Dios lo vemos como una armonía en la que todos participamos. Y si verdaderamente ya estamos en ese proceso, conociendo, como lo hizo Pedro, como lo hizo María Magdalena, en ese proceso, porque el proceso de conversión no termina y va a culminar hasta el día en que nosotros tengamos vida física, ¿no? Si hablamos físicamente, pero después entramos precisamente a la resurrección, a la eternidad con Dios. Entonces estaba yo pensando en ese momento, me imaginaba yo mi vida o la vida de todos nosotros en esa armonía de amor con el Señor. Y esto lo traigo a tema porque, miren, nosotros somos un grupo, estamos en una armonía, estamos compartiendo algo con nuestros hermanos. Como alguien de ustedes comentó, somos diferentes personas, pero tenemos algo en común. Y eso es precisamente Dios, ¿no? Dios tiene para todos, pero Él es el director, el que conduce precisamente el amor, la vida de
de cada uno de nosotros. En nuestro grupo tenemos el coro. También cada uno ejecuta su parte, su armonía, su parte que cada uno le corresponde. Entonces, es algo maravilloso, ¿no? En el cual nosotros estamos en esa armonía, en ese amor, conducidos precisamente por nuestro Creador, con el mensaje que nos trajo Jesucristo y como ustedes dijeron, el Espíritu Santo, actualmente el amor, conduciendo la vida en esa armonía de cada uno de nosotros. No sé, pero al menos a mí me impactó, ¿no? Me llenó, hace acrecentar mi fe, mi esperanza en Dios, de mi propia vida y en la continuidad de mi vida. ¿Verdad, hermanos? Sí. ¿Tienen algo más que agregar? Yo creo que yo nada más como la invitación para todos, ¿verdad? De no mirar a un Jesús crucificado, sino mirar un Jesús resucitado, glorioso, y que todos nosotros una invitación a seguirlo, como un Jesús vivo que está con nosotros siempre. Bien, hermanos, creo que pues esto que hemos compartido con ustedes les sea de mucha ayuda. Les recordamos que si tiene algún comentario, por pequeño o mínimo que sea, para que de esta manera interactuemos como una familia. Trataremos de responderle a la mayor brevedad y Dios les bendiga.